Buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todos aquellos que nos acompañan en esta actividad a la cual hemos denominado el trabajo con poblaciones indígenas, los retos que presenta durante este periodo de pandemia. Entonces, para el día de hoy tenemos muy especiales invitados que nos acompañan y que tenemos el privilegio de contar con su presencia en esta tarde. Y tenemos entonces primeramente a la colega Yolien Figueroa, que se va a presentar a continuación. Entonces, Yolien, si gustas, saludas y nos decís de dónde trabajas, cuál es tu puesto, digamos, y tu relación con la población indígena, para que nos cuentes un poco. Perfecto, bueno, mucho gusto a David y al compañero Michael. Para servirles, Yolien Figueroa, yo soy orientadora de formación, licenciada de la Universidad de Costa Rica y pues trabajo actualmente en la Universidad Estatal a Distancia como orientadora, pero con la particularidad de atender específicamente a la población indígena que estudia en esta universidad. Por ende, al estar trabajando con esta población como parte de un proyecto que se gestó hace ya aproximadamente más de 7 años, hemos estado trabajando ya desde el 2013 con esta población focalizada para permitir su ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes de pueblos originarios de todo el país y también internacionalmente. Entonces, aquí estamos para servirles y compartir un poquito la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años. Muchas gracias, Yolien. Gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Adicional, nos acompaña el señor Michael Alonso Morales Pita, quien labora en el PANI, si no me equivoco. Entonces, don Michael, bienvenido. También nos gustaría que se presente y que nos cuente un poquito su experiencia, ¿verdad? ¿Cuál es su relación actualmente con los pueblos originarios? Bueno, un gusto, David y doña, la compañera Leonel que nos acompaña, y todas las personas que nos siguen. Bueno, mi nombre es Michael Alonso Morales Pita, soy sociólogo indígena de Talamanca, vivo dentro del territorio, y pues mi experiencia de trabajo con pueblos indígenas ya hace bastante rato, casi que desde que nací he estado en el movimiento indígena por la lucha de mis abuelos, que han sido grandes formadores en mi educación formal y no formal, ¿verdad? Y pues actualmente trabajo en el Patronato Nacional de la Infancia y como parte de ese trabajo en el área de prevención y promoción. Y como parte de ese trabajo también pues me toca vincularme con todos los territorios y también estoy en el Comité Municipal de Emergencias de Talamanca desde ya hace bastantes años y justamente en este momento atendiendo todo el tema indígena. Perfecto, bienvenidos a ambos y de verdad que nos complace tenerlos en este espacio, personas que pues son expertas en el área, ¿verdad? Y que nos van a iluminar y nos van a dar luz en muchos temas de lo que están viviendo y cómo lo están viviendo las poblaciones indígenas en la actualidad. Cuáles son sus necesidades y los retos y demás que vamos a ir viendo a lo largo de la actividad. Entonces, bueno, para iniciar, quisiéramos arrancar con el primer eje temático. ¿Qué se relaciona? Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia? Ya Michael nos hablaba un poco, pero quisiéramos saber cuál ha sido la experiencia en este último semestre, ¿verdad? Llevamos 6 meses desde que se declaró el primer caso positivo, ¿verdad? En Costa Rica y no sabemos, o por lo menos tenemos la vivencia cada quien desde su zona de habitación, ¿verdad? O de trabajo y no sabemos a ciencia cierta cómo lo están viviendo otras poblaciones, ¿verdad? Y ya a nivel social, tal vez don Michael nos pueda hablar mucho más de esto como sociólogo, todas las implicaciones que ya tienen o traen, ¿verdad? Los pueblos originarios y todavía más cómo se han visto afectados con este tema de la pandemia y qué tanto o cómo lo están percibiendo, cómo hacen frente a este periodo de crisis y demás. Entonces quisiera tal vez que empecemos con Yolien, ¿cómo ha sido esta experiencia con las personas con las que trabajas y luego lo mismo con don Michael? Entonces Yolien, si quiere adelante. Bueno, es muy interesante y me gustaría tal vez contextualizar un poco cuál es el trabajo que se ha venido haciendo y cómo esto nos ha impactado, por supuesto, porque efectivamente nosotros como institución de educación, ¿verdad? Y como formadores de profesionales o de futuros profesionales,
pues tenemos un sistema de trabajo diferente y particular, incluso al de las demás instituciones educativas, porque pues, estamos en una educación a distancia, ¿verdad? Pero no podemos salirnos del tema que en realidad nos alberga, que es el impacto y la experiencia que hemos tenido que ir transformando con el trabajo con poblaciones indígenas, porque hay que recordar que la educación que nosotros desarrollamos en Costa Rica es una educación pues muy occidentalizada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido que ir modificando las formas de trabajo para hacerlas de una manera pertinente y respetuosa culturalmente. Entonces, ahora con el tema de la pandemia no ha sido la excepción, ¿verdad? Y es principalmente porque hemos ido entendiendo en estos años de trabajo con la población indígena que hay una forma de vivencia y una forma de acceso a la educación que también tiene que ser respetuosa, tiene que ser amigable, tiene que ser entendida bajo los conceptos del buen vivir, de la cosmovisión, ¿verdad? Y también todo eso nos traspasa, ¿verdad? No podemos dejar a un lado, cuando trabajamos con poblaciones de pueblos originarios o de territorios indígenas, que también hay una legislación, que también hay una forma de proceder, que hay actividades culturales que hay que respetar, hay actividades propias de las asociaciones, de las instituciones, ¿verdad? Y no solo eso, sino también actividades muy propias de cada cultura, ¿verdad? Que tenemos que ir respetando. Pero la pandemia nos vino a meter a todos en un mismo canasto, ¿verdad? Y cuando hablamos de canasto, yo sé que don Michael me va a entender muy bien porque el canasto es hasta un elemento muy representativo de la cultura bribri, ¿verdad? Pero eso nos vino a incluir a todos en una realidad social, económica, política y por ende educativa que nos ha hecho variar nuestra forma de trabajo. Y aunque hemos querido mantener la inclusión, sabemos que en la mayoría de territorios indígenas el acceso a lo que es la virtualidad, que ha sido el gran salto que hemos tenido que dar por esta pandemia, pues nos ha hecho modificar todo lo que ya habíamos avanzado en cercanía, en entendimiento del contexto, en conocimiento de las realidades de la población, para decirnos a todos, bienvenidos a la virtualidad, ¿verdad? Y en el tema educativo, este factor ha sido bien retador, ¿verdad? Porque con las poblaciones indígenas habíamos trabajado de una manera distinta, ¿verdad? Donde nos acercábamos a las comunidades, nos acercábamos a los territorios y por ende nos acercábamos también a las familias de los estudiantes y de las estudiantes. Y en muchos casos atendíamos a la población en el lugar, ¿verdad? Para facilitarle desplazamientos, evitarle complicaciones en cuanto a esos temas. Ahora no, tuvimos que cambiar toda la modalidad y trasladar también de una manera, por decirlo así, un poco abrupta a toda la población estudiantil a un tema de virtualidad que nos viene a tomar a todos un poco por sorpresa, ¿verdad? Y a las poblaciones que atendemos también viene a ser un reto. Entonces, esta experiencia de trabajo ha sido honestamente muy retadora porque ha sido trasladarnos del tema de la presencialidad, aunque yo trabajo en una universidad a distancia, siempre tratábamos de mantener un tema de acompañamiento presencial con la población, entendiendo sus realidades. Ahora nos ha trasladado a hacer todo de una manera virtual, ¿verdad? Usando las herramientas. Entonces yo sé que ese tema da para mucho y pues tampoco le voy a quitar mucho tiempo a don Michael, pero esa ha sido nuestra experiencia de estos 6 meses, ¿verdad? Un reto. Perfecto, Yoli, muchas gracias. Don Michael, si gusta entonces, nos cuenta un poco cómo ha sido la realidad. Antes de esto, quizás, Yoli, ¿cuáles son los grupos con los cuales vos trabajás? ¿Hay alguno en específico? Porque sabemos que en Costa Rica hay varios y, digamos, quisiéramos saber en cuál de estos grupos indígenas estás vos, digamos, trabajando directamente. Trabajando. Bueno, sí, tal vez para conocer un poco, ¿verdad? Que los compañeros y las compañeras puedan como hacerse un mapa general, ¿verdad? Nuestros pueblos originarios están distribuidos en 8 pueblos, ¿verdad? Incluso nosotros en la UNED trabajamos no solo con población indígena nacional, sino también tenemos población indígena migrante, ¿verdad? Bugle, de Nicaragua, Misquitos, entonces también tenemos de esa población, ¿verdad? Y también tenemos estudiantes indígenas de Guatemala y de México, o sea, y hasta hemos ido recopilando información de que tenemos estudiantes de América del Sur. Pero aquí en Costa Rica,
por lo menos el alcance que hemos logrado con los espacios de la UNED ha sido que tenemos estudiantes de todos los 8 pueblos y tenemos estudiantes de los 24 territorios en los que está dividido geográficamente el grupo poblacional indígena. Y eso es algo muy importante, y que dicha que lo preguntas, David, porque no es lo mismo trabajar con estudiantes indígenas, por ejemplo, que viven en Pavas, ¿verdad? Que son también estudiantes indígenas que han tenido que dejar su familia, su tierra, a estudiantes indígenas que están en Paso Canoas para dentro de Conte y demás, ¿verdad? O estudiantes que están, por ejemplo, en San Carlos, ¿verdad? Que están un poco más, por decirlo así, socializan muchísimo más con las personas por temas turísticos, o estudiantes que están en Talamanca, porque también hay muchas particularidades, ¿verdad? Y los indígenas que están en Talamanca, Bribri, y los que están, por ejemplo, los mismos Bribris, pero que están en la zona sur. Entonces, eso nos hace tener un panorama muy amplio de las diferentes situaciones que viven nuestros pueblos originarios. Y en mi caso, como tengo estudiantes de todos los 8 pueblos y de los 24 territorios, imagínense la diversidad de situaciones y de atenciones y de modificaciones que hay que hacer. Entonces, en mi caso, yo, digamos, aunque me localizo en San José, tengo que estarme desplazando constantemente a atender a los estudiantes y facilitarles los servicios de orientación a lo largo de donde la UNED llega, ¿verdad? Es retador también porque no es lo mismo estar en un solo lugar, sino que atender a las diferentes poblaciones en lo más cercano a sus zonas, por decirlo así. Entonces, sí, digamos que tenemos esa sensibilidad de identificar las diferencias que hay entre un pueblo y otro y entre una población estudiantil y otra, ¿verdad? Y también importante es que no podemos generalizar las realidades de todos, ¿verdad? Sí hay algunas cosas que se pueden generalizar, pero en sí las condiciones de todos los estudiantes indígenas son diferentes también, ¿verdad? Entonces eso nos agrega aún más la diversidad del trabajo que tenemos que hacer. Perfecto, Yolin, gracias. Ahora sí, Michael, si quiere, pues nos ubica un poquito en cuál ha sido su experiencia en estos 6 meses y también un poquito con la población con la que trabaja para conocer un poco. Ok, bueno, claro, mucho gusto. Como decía, yo soy funcionario del Patronato Nacional de la Infancia. Nuestra población meta son las personas menores de edad y las familias. También desde el Comité Municipal hacemos varias cosas y también desde la Cruz Roja, porque también soy voluntario, dirigente voluntario de la Cruz Roja. Entonces, sí les podría decir que en los últimos meses el tema de acercarse a la población ha sido todo un reto, principalmente por la realidad socioeconómica de las familias, por un lado, ¿verdad? Vinculado al tema de la virtualidad. A veces las familias no tienen las condiciones económicas para poder hacer la recarga necesaria para estar conectado o conectada en los diferentes medios que se están utilizando, ¿verdad? Por ese lado también hemos encontrado el medio más utilizado ahorita es el WhatsApp, ¿verdad? Sin embargo, igual los archivos, los videos y esto tienen una carga que no todo el mundo puede. Pues entonces hemos encontrado retos importantes en esa parte, o sea, a veces tenemos teléfonos, o las familias tienen teléfonos celulares, pero no hay cobertura, ¿verdad? Entonces tenés un teléfono móvil, pero igual no tenés acceso a la cobertura de señal de Internet en las comunidades indígenas. Particularmente en las comunidades del distrito de Telire, que son como las de Amur y el sector ubicándose como en la parte media del territorio Bribri Talamanca, en la parte media del territorio Cabeca, también de Talamanca, pues vamos a encontrar que las familias pueden tener sus teléfonos, pero no tienen cobertura o ni siquiera para una llamada telefónica. Eso ha sido complejísimo abordarlo porque ha tenido que utilizarse medios impresos, ¿verdad? Con lo que implica el salir a la calle, ¿verdad? Y enfrentarse a todo el tema de la pandemia, tanto para la persona funcionaria como para las mismas familias. Nosotros estamos implementando algunos procesos desde el PANI de educación a la familia a través de WhatsApp, ¿verdad? Y generamos cápsulas informativas que no fueran muy pesadas. Entonces lo que quiero decir es que hemos tenido que utilizar mucho la imaginación y la creatividad para poder llevar la información a las familias de las diferentes comunidades.
Y las comunidades también han tenido que retarse ellas mismas, ¿verdad? Las mismas familias que antes no sabían que el teléfono tiene un montón de aplicaciones, porque por lo general usted tiene un teléfono, pero no le hace el uso a lo necesario y lo básico. Entonces también ha habido como, ha existido esa posibilidad también de aprender también de esta realidad y adaptarse a esta realidad. Y creo que en eso los pueblos indígenas somos bastante hábiles de poder adaptarnos a las diferentes realidades que nos vamos encontrando. Pero sí, y la otra cosa que también nos hemos encontrado, y creo que también pasa mucho en las ciudades, es encontrado que las desigualdades se hacen más visibles para el abordaje de la pandemia de los diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, tenemos comunidades que nunca han tenido agua, pero ahora si usted está aislado, tiene una condición complicada en términos de COVID, digamos, o el tema sanitario, igual no puede tener acceso a salir a buscar el agua que buscaba en el río. Pero entonces, ¿quién le lleva el agua si nunca lo ha tenido? ¿Verdad? O no tiene quien, redes de apoyo que le pueda ir a comprar la comida a la pulpería del barrio. Entonces mandas al niño o salís, o las familias han tenido y ahí casi que la obligación de salir a cortar banano para poder vender algo, con todo el riesgo que implica todo eso. Entonces, otro elemento también, aparte de la virtualidad, son las relaciones de desigualdad que existen en el territorio, claramente marcado, en donde no solamente es el tema de acceso a la virtualidad, sino también que hay circunstancias, hay situaciones, no son circunstancias, hay situaciones que vienen que están desde hace muchos años con esta relación, digamos, Estado, pueblos indígenas, que han marcado desigualdades, que la pandemia lo que ha hecho es maximizar eso y lo que hace es que hace la gente más vulnerable. Y quizás más adelante podemos hablar un poco de cómo ha ido aumentando exponencialmente los casos en territorio indígena y mucha de ese problema tiene que ver justamente con ese tema justamente con ese tema las desigualdades en los territorios. Entonces, sí, claro, hemos tenido que luchar también con el miedo, ¿verdad? El miedo de nosotros como funcionarios, el miedo de la gente de salir a la calle y enfrentarse con la enfermedad, porque además es un virus que no, es una enfermedad que no vemos, ¿verdad? Entonces se hace más complicado su abordaje y con todo el tema de los asintomáticos, de que algunos no tienen síntomas, otros sí. Eh, entonces ha sido un escenario realmente retador para el PANI, pero también para todas las instituciones. Nosotros también trabajamos en emergencias, sumamente retador para poder llevar el mensaje, porque el comportamiento de la gente demuestra que los mensajes que hemos tratado de llevar no han sido tan efectivos. Entonces, esa lucha contra la frustración, esa lucha contra el miedo también, porque no hay que perder de vista que como personas, como funcionarios también, somos eso, somos personas que nos enfrentamos a una realidad en donde la única posibilidad de poder salir de esto adelante es que podamos entender que podemos construir juntos y juntas. Entonces sí ha sido en el campo, te lo digo yo que además trabajo mucho en el campo con los niños y con las niñas, muchos procesos se han detenido y hemos tenido que reinventar ahora con los medios que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente todavía no sabe, hemos visto, por ejemplo, toda esta brecha de la alfabetización digital, ¿verdad? Si nos ha costado mucho a los que estamos metidos en esto, aprender a utilizar el Zoom, aprender a utilizar el Teams, para las familias eso sigue siendo mucho más complicado, ¿verdad? Por el tema de cobertura, por el tema de acceso también, y porque es algo que no lo hacíamos siempre. Entonces, eso ha sido, bueno, y lo último que no puedo dejar de mencionar es que también las familias tienen que luchar contra esas condiciones socioeconómicas que están ahí, ¿verdad? El tema de cómo el día a día en un cantón en donde muchas de las cosas que hacemos depende de la venta de servicios, ¿verdad? El turismo y otras áreas, entonces sí es un poco complicado. También es cierto que se trabaja la tierra, pero sí es cierto que mucha gente depende de otros encadenamientos dentro del territorio. Entonces, eso es lo que nos hemos encontrado y con esa realidad hemos trabajado durante este tiempo y pues sigue siendo un reto y seguimos aprendiendo y nos hemos equivocado en ese camino y en ese transitar. Esa es la realidad, pero bueno, yo creo que lo más importante es que existe la disposición y sobre todo, digamos, el amor y la pasión por hacer mejor las cosas desde las comunidades y entender que desde la gente es la posibilidad realmente de generar acciones que puedan impactarlo. Excelente, don Michael. De verdad que has puesto
énfasis en varios puntos que son súper importantes y que quería ir tomando en cuenta a lo largo de la actividad. Entonces, uno de ellos es este tema de la brecha, ¿verdad? ¿Cómo se ha, pues no sé si se ha empleado o no, o más bien se ha desnudado más de lo que estaba, ¿verdad? Probablemente siempre ha sido la misma brecha, pero no antes teníamos cómo ocultarla, pero sí existía, ¿verdad? La brecha. Entonces, qué importante y me gustaría tal vez conocer tu opinión acerca de este tema, de la brecha que hemos estado evidenciando a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo y demás, ¿verdad? ¿Cómo esta brecha la podemos identificar ahora más y qué podemos hacer, ¿verdad? Desde nuestros lugares de trabajo. Yo sé que ustedes hacen muchísimo esfuerzo, pero ¿qué podríamos invitar, digamos, a los profesionales en las áreas sociales a impulsar o a realizar para que esta brecha se vea disminuida? Y no solo eso, sino también a los padres, madres de familia que nos acompañan también, e invitar a otras instituciones, ¿verdad?, a que nos apoyen en esta búsqueda, ¿verdad?, de la disminución de esa brecha que pues hoy en día es más evidente que nunca. Entonces quizás le doy el espacio a don Michael y luego a Jolien para ver qué nos pueden indicar al respecto. Sí, yo quisiera destacar que uno de los elementos que deberíamos, que es necesario plantear, y sobre todo en este tiempo, la escucha, ¿verdad? Yo creo que hay que saber escuchar para todos, ¿verdad? Los funcionarios, las familias, todas las personas. Es el momento de escucharnos más, ahora que estamos más tiempo en casa, también en muchos casos, pero también de ejercitar esa escucha permanente. ¿Para qué? Para poder identificar qué es lo que le afecta al otro, ¿verdad? Porque ciertamente, como lo decía doña Yoli, las realidades, tanto las comunidades como las personas, son distintas. Y a veces nosotros queremos tener recetas desde la función pública, sobre todo, tenemos recetas para poder abordar, pero cuando llegamos al campo nos encontramos una realidad que es totalmente diferente a lo que aprendimos y a lo que queremos mostrar. Entonces, creo que un reto importante es escuchar muy bien para saber entonces qué es y por dónde puedo entrar, ¿verdad? Sí, cuál es la necesidad de mi grupo meta con el que voy a trabajar. Igual a los papás a los padres y a las madres también, escuchar para poder identificar cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar, cómo puedo apoyar a estas personas que requieren ese tipo de apoyo. La otra cosa también que me parece importante es esforzarnos nosotros mismos en el plano individual también por aprender, ¿verdad? Y empezar a soltar este miedo bueno, de manipular un poco más las tecnologías, ahora que estamos en esta casi que obligación, digámoslo, o esta, digamos, necesidad, ¿verdad? Para poder, pues, establecer comunicación con otros actores. Sí es importante también que nos atrevamos a perder el miedo, ¿verdad? A intentarlo, ya antes, bueno, manejaba Zoom, ya lo puedo hacer, entonces, bueno, ¿qué otras aplicaciones? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Entonces, creo que esa otra parte también es importante considerarlo, o sea, sí es importante hacer ese esfuerzo. Y el otro elemento que me gustaría destacar es tomar en cuenta siempre la particularidad cultural de las comunidades, ¿verdad? Este tema de qué cosas tengo, justamente decía por el tema de la escucha también, pero también hacer un esfuerzo, uno como en este caso como funcionario o como persona, para conocer lo que le afecta al otro, pero también cómo es el otro, ¿verdad? En su entorno, en su cultura, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta, para saber qué tipo de mensajes también puedo llevar. De cuento, nosotros hemos, por ejemplo, desde el Comité Municipal de Emergencias, se han generado muchísimos lineamientos a nivel nacional, pero el reto de cómo traducir eso en la comunidad para que realmente llegue, ¿verdad? Entonces hay mucha información en los medios de comunicación, pero al final la gente no está siendo efectivo porque no le está llegando el mensaje. Entonces también ese otro esfuerzo, ¿verdad? Es conocer esas particularidades. Por ejemplo, en Talamanca tenemos una realidad de población transfronteriza, ¿verdad? Que se tienen que estar movilizando y que, por ejemplo, usa dos tipos de celulares, el celular panameño y el celular tico. Entonces, bueno, todo eso, ¿verdad? Conocer cómo es que se mueve la gente, cuáles son las que mejores facilidades, a veces están, a veces no están. Me parece que ese elemento de la particularidad cultural, de la idiosincrasia de las personas, también es importante ponerlo sobre la mesa, justamente para que
digamos, el mecanismo que vayamos a utilizar sea un mecanismo mucho más efectivo y que realmente pueda tener el efecto que nosotros deseamos. En este caso, si hablamos de educación a distancia o virtual, pues también, pero también buscamos generar a través de proyectos o procesos transformaciones en la gente y no podemos esperar hasta que pasen tantos meses para volver a conectarlos presencialmente. Entonces, eso me parece que podría ayudar un poco en esta situación. Excelente, don Michael. Yolin, si quieres también, retomamos la pregunta. Ujú. Claro, bueno, coincido totalmente con Michael, ¿verdad? Como el uso, ¿verdad? Yo lo puse dentro de mis notas, ¿verdad? El gran reto ha sido el acceso, adquisición y uso de la tecnología. ¿Pero por qué? Porque esto es la puntita del iceberg, ¿verdad? En algo tan tangible como es la tecnología, como su uso, como adquirir un celular inteligente, por ejemplo, ¿verdad? Adquirir un celular que, como decía don Michael, tenemos que aprender a utilizar porque a veces usamos el 10% de lo que en realidad sirve el teléfono. Eso nos demuestra la gran barrera, ¿verdad? Que hay que empezar a derribar, que también pone al descubierto la inequidad económica, social, ¿verdad? Educativa en la que han vivido nuestros y nuestras ciudadanas originarias por tantos años, ¿verdad? Y yo sí lo tengo clarísimo, ¿verdad? Eso tan material nos hace ver que hay un montón de necesidades unidas a no solo la tecnología, que han quedado al descubierto por mucho tiempo. Entonces yo creo que en realidad este reto como sociedad nos compete a todos definitivamente, ¿verdad? Dentro de cada institución y más dentro de instituciones estatales, ¿verdad? Donde tenemos un compromiso con, por decirlo así, en lenguaje popular, con la gente, ¿verdad? El compromiso es con las personas, ¿verdad? No con una situación monetaria externa, no con otros actores, sino que el reto principal desde las instituciones en las que trabajamos y creo que desde la labor que realizamos como parte de las ciencias sociales es con esas poblaciones a las que atendemos. Y yo sí he tenido, y de hecho el equipo de trabajo con el que yo soy, ¿verdad? Que somos varios, ¿verdad? Tenemos a estudiantes indígenas también, que ya ahora son facilitadores. Ellos mismos nos acercan constantemente a todas esas realidades que tiene la población indígena, ¿verdad? Porque solo el hecho de tener que conectarse para hacer una tarea, para descargar un examen, por ejemplo, ¿verdad? Nos pone en evidencia que muchas veces esa conexión no es solo para la mamá, por ejemplo, sino que esa mamá tiene que compartir esa conexión a internet con sus hijos que también estaban en el colegio, con sus hijos que estaban en la escuela, que tienen que hacer tareas, que tienen que hacer trabajos, que tenían que conectarse por medio de un único celular, ¿verdad? Y que se nos acabó el salto, por ejemplo, ¿verdad? O que en medio examen me quedé sin salto. Entonces, ¿cómo esa situación tecnológica nos pone al descubierto toda una realidad familiar, ¿verdad? Hemos tenido incluso estudiantes que hacen esfuerzos extraordinarios por desplazarse a algún lugar donde tengan buena señal para poder enviar una tarea, ¿verdad? Y son las realidades que a veces no podemos perder de vista de que esto nos habla también de esa gran deuda que tenemos como sociedad con los hermanos y las hermanas indígenas. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la comodidad de nuestras oficinas estamos bien, ¿verdad? Y hacemos todo lo que podamos, pero cuando vienen estas situaciones que se nos salen de control, entonces, ¿cómo vamos a llegarle a las poblaciones y también para motivarlas e instarlas a que se arriesguen, a que lo intenten, a que hagan su mejor esfuerzo para no quedar totalmente incomunicados, ¿verdad? De la sociedad y de la realidad, porque ahora el gran salto es ese, ¿verdad? Hacia una sociedad tecnológicamente conectada. Y ha sido en realidad desafiante también hacerlo ver a otras personas que están trabajando, por ejemplo, docentes, encargados de escuelas, de carreras, autoridades, ¿verdad? Cómo toda esta vivencia no puede dejar al margen de un derecho fundamental como es la educación a todas las poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, esa lucha también
hemos tenido que irla dando poco a poco, ¿verdad? Porque cuando era que el estudiante llegaba a hacer algún trabajo, alguna tarea o llegaba a la sede, no se evidenciaba tanto esa necesidad, ¿verdad? De atención tecnológica. Pero ahora que el único recurso para comunicarnos es el teléfono, es el mensaje de texto, es el WhatsApp, hasta nuestra forma de atención ha tenido que cambiar, porque ya aquella llamada representa el que un estudiante obtenga la información a tiempo o no. Aquel mensaje de WhatsApp representa que esa persona presente un examen, cumpla con una tarea, ¿verdad? En el aspecto educativo, ¿verdad? Pero así también eso nos demuestra que detrás de esa familia hay toda una realidad, ¿verdad? Económica y social que no podemos descuidar, ¿verdad? Porque muchas veces ahora al estar en la casa surgen otro montón de situaciones, ¿verdad? Como incluso hasta el recargo de roles, ¿verdad? Para esas mamás, esos papás que están trabajando ahí desde la casa, los que están estudiando o los que también por esta realidad quedaron desempleados y están en su casa, ¿verdad? Entonces todo esto nos ha puesto en realidad el abordaje de la atención en ascuas, porque muchas veces decimos, ¿cómo hacemos para llegarle? Como bien lo dice don Michael, ¿cómo le llegamos a esta población que muchas veces no va a tener ese acceso a la tecnología? Y que si lo tiene que compartir con todo el núcleo, ¿verdad? Porque uno ocupa hacer tareas, otro está en quinto año de colegio y ocupa terminar sus guías, ¿verdad? Es una realidad bastante interesante y desafiante. Y eso también nos viene a llamar, y como para ir también respondiendo a la otra pregunta, al gran reto que como personas profesionales tenemos, ¿verdad? Y es siempre, siempre, siempre recalcar que tenemos que trabajar como sociedad inclusiva, ¿verdad? Que coloque a todas las personas en un constante encuentro, ¿verdad? Porque si nosotros que estamos trabajando con todas las poblaciones no generamos ese cambio también, no lo propiciamos, nuestra sociedad siempre se va a mantener como una sociedad que discrimina, ¿verdad? Entonces creo que uno de los principales retos que ahora estamos teniendo para acortar todas estas brechas es primero que tenemos que trabajar para fomentar espacios de sociedades inclusivas, donde todas las personas construyan y donde podamos aprender unos de otros de todas estas realidades. Siempre desde una línea de respeto, sin temor ni rechazo a las diferencias, porque creo que eso es lo que a veces más nos frena a encontrarnos, ¿verdad? Con el otro. El miedo a la diferencia, el miedo plagado de prejuicios, de estereotipos, mucho de esto viene por desconocer al otro o a la otra, ¿verdad? Entonces yo sí creo que una de las grandes acciones que debemos hacer es empezar a trabajar mucho, mucho en combatir esos miedos, esos temores, esos encuentros con las otras personas, encuentros respetuosos con la realidad cultural de los otros, ¿verdad? En este caso que son población indígena, cómo sus fiestas, cómo sus celebraciones, cómo sus tradiciones son tan valiosas. Y también nosotros aprender de esos espacios, ¿verdad? Pero desde una línea, por supuesto, del respeto, porque yo creo que es lo que nos va a marcar una pauta más amigable y vamos a poder obtener muchísimos mejores resultados acercándonos de una manera respetuosa y de una manera inclusiva, ¿verdad? Perfecto. Otro tema que quería retomar también que mencionó yo en algún momento era la importancia de ver las diferencias, ¿verdad? En los distintos territorios, ¿verdad? En los distintos grupos. Y creo que también, bueno, yo tengo poca experiencia en realidad con lo que es población indígena. Tuve la oportunidad de conocer La Casona allá en San Vito y Matambú en Nicoya. ¿Verdad? Fueron experiencias muy, muy bonitas que pues siempre me recuerdo con mucho cariño. Pero, por ejemplo, en La Casona, que tal vez lo conocí un poco más a fondo, esas diferencias no solo están marcadas entre los distintos territorios, sino que dentro del territorio incluso hay brechas, ¿verdad? Hay algún sector que está más cercano, que tiene más acceso, más posibilidades, y otros que tienen que, pues, caminar mucho más, que viven mucho más adentro y tienen menos acceso. Conozco también algunos lugares donde el único sitio que tiene electricidad, pues, es el centro educativo, ¿verdad? Entonces, qué difícil si no tenemos a veces acceso a la electricidad,
acceso a las demás herramientas tecnológicas, ¿verdad? Como decía Michael, hay sectores donde no hay acceso a la señal de Internet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que esto no se convierta en un elemento discriminatorio también, ¿verdad? De solo tecnología. O sea, ¿cuál va a ser el reto de aquí en adelante para incorporar la tecnología en nuestro quehacer? Porque definitivamente esto vino para quedarse, pero sin dejar de lado a quienes todavía están en ese proceso de alfabetización y que no tienen acceso porque simplemente no han llegado los medios a ofrecer el acceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos retos que nos presenta la sociedad actual de hoy en adelante para estos grupos originarios? Si quieres, empezamos por Jolene y luego con don Michael. Bueno, esa interrogante, ¿verdad? O esa inquietud, David, que compartís es valiosísima, ¿verdad? Del lado de nosotros, digamos, los y las ciudadanas de este país hermoso, que no estamos identificados o autoidentificados como indígenas como tal, ¿verdad? Porque en realidad todos tenemos alguna gota de sangre indígena, ¿verdad? Hay algo muy importante y es que nosotros debemos trabajar muy fuertemente en el conocer y validar las culturas originarias. Yo siempre he creído que cuando usted conoce algo y usted lo descubre, lo encuentra, lo entiende, lo descubre para usted, ¿verdad? No para nadie más, sino que cuando usted conoce algo, usted sale de la ignorancia, ¿verdad? Así de sencillo. Cuando usted lee, se informa, se empapa de alguna situación, de una vez ya usted está aportando, ¿verdad? Al cambio. ¿Por qué? Porque deja de ser un desconocedor y de reproducir información incorrecta. Y yo creo que nosotros, los que estamos de este lado, digamos que no somos propiamente indígenas, es lo primero que tenemos que hacer. Conocer y validar las vivencias de los pueblos originarios, ¿verdad? Así como conocemos de otras temáticas y de otras poblaciones, que a muchas veces por eso es que reproducimos estereotipos, porque en realidad no las conocemos, ¿verdad? Entonces, del lado nuestro, la tarea es esa, conocer y validar en qué consiste la vivencia de los pueblos originarios. ¿Por qué, por ejemplo, están en una lucha de tierras? ¿Por qué dicen que no tienen acceso? ¿En dónde no tienen acceso? ¿Cuáles son las zonas donde en realidad no tienen posibilidad de conectarse a internet, de tener electricidad? Porque estamos en pleno siglo XXI y hay lugares, como lo dice el compañero Michael, que pasan a su casa y los profesionales van a sus centros educativos pasando sobre un río que cuando se llena, por ejemplo en las zonas de Turrialba, bajo Chirripó, Alto Chirripó, ¿verdad? Pasan en una canasta en un riel y se tienen que ir una o dos noches antes para poder entrar con buena luz, caminar y llegar hasta el centro educativo a entregar las guías. Esas son las realidades de muchos colegas, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos eso, vamos a poder generar mejores opciones. Y lo otro, que yo creo que también es un trabajo que estamos realizando y debemos seguirlo haciendo, es el empoderamiento de la población indígena en cualquier zona del país. ¿Y empoderamiento en qué línea? En que ellos y ellas se apropien de su vivencia como algo muy valioso, ¿verdad? Que no les dé vergüenza, que no les dé pena, ¿verdad? Y además conozcan a ciencia cierta cuáles son los deberes y los derechos que les cobijan para que los puedan ejercer, para que puedan de manera correcta hacer consultas, hacer señalamientos, acudir a las instituciones y asesorarse. Por ejemplo, esos procesos que hace don Michael, ¿verdad? Asesoría a padres, a docentes, a madres de familia, a personas responsables de estos menores, ¿verdad? Enseñarles, o sea, a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades que tienen en las diferentes instituciones. Hoy precisamente le decía a una estudiante, y ella me decía, profe, es que yo no tengo computadora. ¿Cómo hago para hacer las tareas? ¿La UNED no me podrá prestar alguna? Yo le decía, bueno, nosotros lo que tenemos para préstamos son tablets, pero quiero decirle que hay una institución que se llama el IMAS y el ICE que tienen un programa que se llama Hogares Conectados. Aproveche hoy que está en Ciudad Neily y vaya a estas dos instituciones a consultar y a enlistarse para que usted pueda ser beneficiaria de ese insumo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces darles todas esas herramientas, vamos trabajando el empoderamiento.
vamos trabajando el apropiarse de sus procesos, ¿verdad? Y que no tengamos nosotros que estar reproduciendo estereotipos como del pobrecito, que son tan nocivos, ¿verdad? Y creyéndonos nosotros también como autosuficientes o todopoderosos en nuestro accionar, sino que más bien devolviéndoles a ellos la posibilidad de elegir, de buscar, de consultar y, ¿por qué no?, de reclamar también, ¿verdad? Y de luchar y de exigir que se respeten ciertos derechos que tienen o todos los derechos que no se les han respetado en algún momento y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Porque también hay divididos procesos y fuera de territorio nos manejamos con una legislación. Dentro de territorio se manejan con otra legislación. Entonces, tratar de hacer ese puente entre las vivencias y los procesos adecuados les daría a las y los ciudadanos indígenas un empoderamiento diferente, ¿verdad? Para ir rompiendo con esa brecha poco a poco, ¿verdad? Y desde ellos mismos, no desde lo que nosotros creemos que necesitan, que eso es algo muy importante que nos daría para otra sesión. Excelente, eso es una frase muy importante que también Michael lo había señalado antes, el ubicar en los zapatos del otro, ¿verdad? Eso es súper valioso. Don Michael, correcto. Entonces, adelante. Sí, bueno, estaba pensando ahorita que el tema de los derechos es fundamental, ¿verdad? El tema de los derechos indígenas como una herramienta también de poder exigir, digamos, mejores condiciones para las comunidades. También no hay que perder de vista que hay situaciones estructurales de ya mucho tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las exclusiones, no es una cantaleta digamos, casi que como que aburre, ¿verdad? Es que los indígenas todo lo quieren que se lo regalen, ¿verdad? Es como como lo normal que se dice casi que desde fuera del territorio por personas no indígenas e incluso hasta por en las mismas instituciones. Pero lo cierto es que hay una exclusión sistemática de muchos años y la única forma de luchar contra esa exclusión es visibilizando derechos, ¿verdad? Y por eso se crea el convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas y una serie de herramientas e instrumentos de nivel global, sobre todo de nivel global, que nos permiten, digamos, de alguna manera poder a las comunidades visibilizar esos problemas. Y a pesar de eso, sigue existiendo problemas estructurales. Por ejemplo, el tema del acceso de agua es uno de los retos más importantes que hay dentro de los territorios indígenas. En el territorio indígena, contado con los dedos, no llegan ni a 5 acueductos de agua potable. Si acaso Suretka con miles de problemas y apenas vienen otros. Sí, hay proyectos de acueductos alcantarillados, pero tienen años y todavía a hoy muchas comunidades, para no decir que casi todas, están sin un sistema de agua potable que hoy, en este momento es donde se visibiliza más, ¿verdad? Porque hace a la gente mucho más vulnerable. Entonces, el tema de los derechos es un tema, digamos, central y es una responsabilidad del Estado como tal, pero también de nosotros los mismos indígenas, ¿verdad? De hacerlo bajo los mecanismos que corresponden y también hacer un poco, digamos, hacer más rupturas, ¿verdad? Yo creo que los grandes ejemplos que hemos tenido ha sido el sur, recientemente con la toma y la recuperación de tierras, que es un gran ejemplo también de que por muchos años han pasado la ocupación ilegal de los territorios. Es inevitable, cuando hablamos de estas cosas de pueblos indígenas, es inevitable no hablar de estos problemas de tierra que existen de hace años, ¿verdad? Y de cómo los territorios prácticamente ahora son visitantes en sus propias tierras, ¿verdad? Casi que ellos están tomados por otras poblaciones, a pesar de que existe una ley que nos cobija, pero que tampoco se ha resuelto y que más bien con el pasar de los tiempos ha profundizado el problema a tal punto en que hoy tenemos dos hermanos indígenas fallecidos, muertos, asesinados en una situación de conflicto que nunca debió pasar en este país, ¿verdad? Entonces no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos volver a ver otro lado cuando esa es la realidad que sucede en los territorios indígenas de este país. Entonces, para nosotros, yo siempre digo que, y nosotros aquí en Talamanca tenemos muchos problemas de suicidio, ¿verdad? Tenemos en los últimos años, sobre todo en el 2014, 2016,
se presentaron picos muy altos de suicidio y a raíz de esa situación, el territorio y los territorios y las comunidades empezamos a todos con las instituciones a trabajar de forma mancomunada y se crea una red de atención de riesgos de suicidio. Pero el tema que les menciono, el tema del suicidio, es porque al final nos hemos dado cuenta que todas estas violaciones sistemáticas, digamos, del tiempo han hecho mella en la cultura y en el sentido colectivo de los territorios, ¿verdad? En esta visión comunitaria, que yo siempre le digo que es el sujeto comunitario, ¿verdad? Que es ese entramado comunal, ese entramado y esa fuerza que tenemos como territorio, que es posible juntos y juntas, ¿verdad? Eso cada vez se resquebraja más, cada vez que hay estas, digamos, contradicciones o estas luchas, estos encontronazos, siempre terminamos nosotros desde lo colectivo, desde lo espiritual, teniendo grandes pérdidas a lo interno, ¿verdad? Porque hay un desequilibrio que cada vez se hace mucho más profundo. Entonces, es el tema de los derechos, el tema de la, digamos, de la exigibilidad, el tema de las luchas constantes, es un tema también por la supervivencia de nosotros como pueblos indígenas. Entonces, es tan importante que cuando las instituciones hacen intervenciones o hacemos intervenciones en las comunidades, primero entendamos que luchamos contra ese dolor, ¿verdad? Que luchamos contra ese espíritu, y lo que quiere decir también es, en Talamanca, por ejemplo, todo el suicidio al final se refleja en una resistencia constante. Y eso es lo que han sido los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hoy somos el producto de la resistencia, ¿verdad? Somos el producto de la lucha, pero al final de cuentas de resistir, resistir, resistir. Y no tenemos otra forma más que enfrentar la vida y la cotidianidad resistiendo, como hoy en la pandemia. ¿Qué están haciendo nuestros hermanos y hermanas indígenas? Resistiendo, resistiendo a pesar de las desigualdades, a pesar del no acceso a los sistemas de salud, a pesar de no tener agua potable, a pesar de que no pueden vender sus productos, a pesar de que la economía sigue cayéndose y que nosotros somos los más afectados, sobre todo los que sembrar la tierra y que ya no pueden, que dependen del turismo, siguen resistiendo en sus, pero lo más importante que tenemos hoy es esto, el territorio, porque el territorio al final tiene un elemento también que nos abraza, ¿verdad? Que nos abraza y es toda su energía, digámoslo así, cósmica, toda su energía, digamos, que hace que podamos existir. Entonces el territorio no como un pedazo de tierra, sino como un territorio que abraza esa espiritualidad y que de alguna manera le da fuerza a ese espíritu colectivo de ser pueblos indígenas, ¿verdad? De estar en un lugar, ¿verdad? De existir en un lugar, es muy importante. Entonces, pues, puña, el reto es un reto realmente grandísimo cuando hacemos trabajo con las comunidades, porque hay que entender, hacer un esfuerzo para hacer una vinculación, una relación, entendiendo de estas dinámicas internas que a veces no se dicen y que no se explican, ¿verdad? Que no se saben cómo comunicar, pero que están ahí y que se pueden traducir en suicidios, como ha pasado en Talamanca, ¿verdad? Estamos hablando de realidad, ¿verdad? Y que pasan, y entonces por eso es que yo no me aparto, digamos, de este tema de los derechos como una herramienta para poder existir, y tampoco de esta cultura, todo, digamos, un capital, digámoslo así, social, cultural, ¿verdad? Que es la que al final también define nuestra existencia. Entonces, esta intervención en los territorios, entonces, como decía, sigue siendo un reto porque a veces queremos hacer buenas cosas, de buenas intenciones, pero terminamos haciendo peor daño, ¿verdad? Si no logramos escuchar. Por eso yo decía, escuchar, escuchar, escuchar. Hay que escuchar para poder saber, confiar en la gente y confiar en que la zona, a pesar de su espíritu crítico, que por lo general siempre existe, siempre hay posibilidad si construimos con la gente, porque aunque sea más largo el camino, es más, se sostiene mucho más en el tiempo. Entonces sí, retos, como decía, la pandemia realmente sí nos ha colocado en situaciones, vea, de forma muy concreta les puedo decir que ahorita, con todo el tema del contagio, en este momento tenemos más del 50%
de los contagios de COVID-19 en Talamanca se concentran en los territorios indígenas y tenemos comunidades aisladas como Soquia, el Tocachabri, los sectores de Catsi, con un contagio fuerte que nos hacen sospechar de brotes. Híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Y resulta que se nos estableció un lineamiento que dice que cuando una persona, bueno, tenemos 3 fallecidos, 5 fallecidos en territorio, en Talamanca, pero 3 en territorio indígena mayores, entre esos creo que algunos son Agua. Entonces, la comunidad está perdiendo, estamos perdiendo a los sabios, a la gente que tiene toda la esencia de nuestra cultura. Y entonces uno dice, bueno, y cuando llega, se hace todo ese protocolo de que las personas deben ser enterradas en 24 horas, las personas fallecieron en centros hospitalarios, en algunos casos, en un caso en su casa, ¿verdad? Pero se hace la ceremonia cultural, y entonces, ¿cómo se hace ahora? Entonces, no se puede hacer la ceremonia cultural, la familia hizo, entonces tenemos otro reto grandísimo, que es justamente cómo conciliar este tema de la cultura, ¿verdad? El tema de estas prácticas espirituales que son sumamente importantes porque restablecen el equilibrio, porque colocan, digamos, de alguna manera, las ceremonias de alguna manera es el acompañamiento de la familia a este camino, de la persona que fallece, a este camino, pero también es un sanar también de la comunidad, es un sanar de la familia, y si rompes con eso, porque no se puede hacer por temas sanitarios, ¿cómo restablecemos ese equilibrio desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista espiritual? Entonces, cuando abordamos territorios indígenas, estas particularidades culturales y espirituales son retos que se nos hacen mucho más complejos. Ahora tenemos todo un reto desde el punto de vista sanitario para ver cómo podemos hacer, yo ahora estoy diciendo que son el diálogo de saberes, ¿verdad? Ok, partamos de que nosotros tratamos de un diálogo de saberes en donde mi conocimiento no es superior al conocimiento del otro, son conocimiento y por tanto tienen que escucharse y tienen que encontrarse y tienen que encontrar una base de la filosofía Bribri que es la complementariedad. Entonces con eso termina esta parte. Para trabajar con territorios indígenas es muy importante tener claro que hay principios y valores, ¿verdad? Y que muchos de esos principios y valores nos acercan más que dividirnos, ¿verdad? Pero hay que conocer esos principios y valores y también conocer que en ese conocimiento indígena, que en ese conocimiento bíblico, cabequer, en nuestro caso, hay un montón de herramientas que quizá no hemos explorado desde el mundo occidental y del cual se puede aprender muchísimo desde el punto metodológico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la comunicación. O sea, hay tanto que aprender y yo siempre digo, hay que aprender a bucear en ese conocimiento y en esa canasta en donde se guardan estas cosas bribris, ¿verdad? Este conocimiento bribri, hay que encontrar esas herramientas para poder salvar al pueblo y para poder también garantizar, digamos, existir, que esa es finalmente nuestra lucha. Excelente, don Michael. Muchas gracias de verdad por los aportes. Creo que esto es una lucha que tenemos todos como sociedad costarricense, el rescate de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? No es algo solamente propio de los pueblos originarios, sino que nos pertenece también y tenemos que defenderlo y tenemos que rescatarlo y tenemos que vivirlo y acompañar a todos estos pueblos a que mantengamos firme, ¿verdad? Su cultura y demás, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, también invitarles, quiero retomar tal vez una frase que decía Michael, el territorio indígena no es una tierra por sí misma, ¿verdad? Sino que tiene otras implicaciones espirituales y demás. Quien ha estado en el territorio indígena lo reconoce o lo puede identificar. El estar ahí es como estar en otro lugar, en otro ambiente. De verdad que la naturaleza y la comunidad y todo, pues te transmite montones de cosas y creo que invitarles, yo sé que no es el momento para salir y demás, ¿verdad? Pero creo que toda persona costarricense debería de visitar los territorios indígenas y permitirse, ¿verdad? Conocer esta parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que es tan importante y que tenemos que visibilizar y defender. Así que pues agradecerles. Ya para cerrar quisiera nada más que pues nos comenten una recomendación de cierre para cada una de las personas que nos acompañan en la actividad y alguna invitación que quieran hacer para que pues de aquí en adelante todos nos involucremos en esto, en este punto tan importante que decía don Michael, de escuchar,
que creo que es lo más valioso que nos queda, escuchar al otro para poder entenderlo, para poder saber qué es lo que necesita y para poder pues acompañarlo y apoyarlo. Así que pues para cerrar entonces, si quiere Jolien, alguna recomendación de cierre y luego pues don Michael. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, a Michael, por ese compartir. Entiendo perfectamente lo que representan todos los rituales, ¿verdad? Y lo complicado ahora, ¿verdad? Que esto se nos ha hecho con ese respeto, ¿verdad? A la cosmovisión y a todos los procedimientos, por decirlo así, ¿verdad? Yo creo que ante todo, recomendaciones si tenemos que dar con el trabajo hacia poblaciones indígenas es conocer las características de la población, número uno. Voy a tratar de ser así como muy puntual. Aspectos culturales que para mí como persona no indígena pueden ser insignificantes, para una persona indígena pueden ser el todo de su accionar. Por ejemplo, el respeto a la tierra, el respeto a los ayunos, el respeto a las jerarquías, ¿verdad? A las y a los mayores de la comunidad. Son muchas cosas que hay que de verdad entender y respetar. Entonces, conocer esas características, entender las capacidades que todos y todas las personas indígenas tienen, ¿verdad? Y no encasillarles por su procedencia, porque a veces ahí reproducimos muchos estereotipos. Que es que el indígena es así, es que la indígena es así. No, todas las personas tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces, trabajar con esas capacidades y potenciarlas, valorar el componente del idioma, ¿verdad? Los lenguajes, los que tienen su lenguaje originario, ¿verdad? Tienen que ser una condición a tomar en cuenta porque eso influye mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en toda la atención influye. Si una persona, su idioma materno es otro, ¿verdad? Diferente al español, pues hay que buscar las estrategias, las alternativas, no solo traducir, porque a veces no es solo el tema de traducir, sino es el tema de cómo esa persona va a aprender, ¿verdad? Y va a adquirir el conocimiento o va a aprender, por ejemplo, un protocolo, ¿verdad? Como ahora que están tan de moda los protocolos de limpieza. Y dedicarse a conocer y a aprender de las poblaciones indígenas sin ser invasivos. No podemos invadir nosotros con nuestras creencias ni con nuestros accionarios. Aún sean profesionales, no podemos invadir el conocimiento, la experiencia y la realidad de las poblaciones, sino que más bien maximizar los aspectos familiares, culturales y desarrollar procesos para empoderarles y que ejerzan sus derechos. Esas serían mis recomendaciones. Gracias, Jolien. Adelante, don Michael. Sí, claro. Bueno, primero agradecerles el espacio, ¿verdad? Poder compartir con toda la población de la ONET y todas las personas que nos acompañan y por supuesto con ustedes. Bueno, yo pienso que en relación a las recomendaciones, tenemos que trabajar mucho, como decía anteriormente, en ese tema de la escucha, ¿verdad? También hacer ese esfuerzo por conocer a las comunidades, ¿verdad? Saber con quién estoy tratando. Creo que es un tema también de responsabilidad. ¿Quién es la persona con la que trato? Como decía doña Julie, al final para unos puede significar, algo puede ser no tan representativo, pero para otros lugares sí. También es muy importante tomar en cuenta que los pueblos indígenas no es una generalidad, somos diferentes, ¿verdad? Los pueblos indígenas en general somos diferentes en los territorios, en los diferentes pueblos, pero también en los territorios somos distintos, hay muchísimas diferencias y que no existen recetas, ¿verdad? No existen recetas para yo llegar a un territorio y decir, bueno, esta es la forma, ¿verdad? No, en realidad, solo es convivir, la convivencia, solamente el conocer a la otra persona, pues nos va a dar esas herramientas para poder realmente ser mucho más efectivos en lo que nosotros estemos tratando de hacer, ¿verdad? Esa empatía que tiene que estar siempre en lo que hacemos, no solamente con los pueblos indígenas, sino en general. Me parece que son elementos que tendríamos que considerar cuando trabajamos con las comunidades. Después el resto va a ir saliendo, ¿verdad? Producto de esa interacción y el producto de conocernos un poco más. Ya ahí vamos viendo, bueno, ya con el tiempo dice, bueno, esto lo hice de esta manera, tal vez no, pero ahora puedo cambiarlo o voy conociendo tal cosa, ¿verdad? Eso, pero sí, bueno, y la otra cosa que no se puede olvidar es definitivamente no, a veces cuando llegamos a las comunidades se han generado prejuicios ya, ¿verdad? Preestablecidos sobre cómo somos los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la gente espera que nuestras comunidades sean ranchitos, ¿verdad? Los ranchos, y cuando llega Sureque dice, pero ¿qué es esto, verdad?
Costa Rica es como una ciudad ¿verdad? Porque uno piensa que posiblemente la imagen o este imaginario del indígena tiene que ser este o este, de ciertas características. Entonces, cuando hay algo que es diferente a lo que yo pensaba, también me genera conflicto ahí para poder generar. Entonces, como esa idea de no partir de esas generalidades o de estos supuestos, sino pues conocer y pues obviamente cuidar el tema de los prejuicios. Pero bueno, siempre es una oportunidad para aprender y yo creo que en eso pues con esa capacidad de escuchar y ese nivel, digamos, de hacer un acercamiento, como decía, de ese diálogo de saberes, donde el conocimiento no está por encima del otro, por más profesional que sea, ¿verdad? O no profesional, o el hecho de que viva fuera del territorio no significa que soy más o menos que otra persona. Entonces, creo que también, no solo desde el punto de vista de la relación, sino desde el punto de vista del conocimiento que llevo, ¿verdad? Porque nos pasa mucho a los profesionales de instituciones. Llegamos a la institución y como es así, así tiene que ser, ¿verdad? Y yo siempre digo que uno tiene que buscarle la comba al palo, ¿verdad? Tratar de que todos ganemos, que sea un ganar-ganar. ¿Ok? Eso es lo que pienso yo en este momento. Perfecto, pues les agradezco un montón a los dos, de verdad, que nos hayan acompañado. De esta manera estamos cerrando esta actividad y pues muchas gracias a cada una de las personas que se ha conectado y pues que quisieran ver el video posteriormente. Así que pues de esta manera nos despedimos. Ok. Seña Suane, Bude Bude. Ah, ¿qué? ¿Qué? Sigo Bekime. Ah, Hasta Excelente. luego. Que Dios los bendiga. Bueno, luego. excelente. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, y a todos los que nos acompañaron. Pues que tengan una excelente tarde y gracias por estar acá con nosotros. Un gusto.